ya es posible tenermos, entonces, tenermos sufrimiento. Por favor, doctora Silvina. Bueno, lo lamento, Silvina, pero yo me tengo que mudar de sala. Estamos todos igual, Rafael, así que no te hagas problema porque yo todo lo que me pierdo lo voy a escuchar grabado, así que tengo ya muchas cosas apuntadas. Esa es la belleza de estar online. Gracias, Rafael. Encantado y mucho gusto en verte y oírte. Igualmente, mucho gusto el mío. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, Jacqueline. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y felicitaciones por la organización del Congreso, que creo que verdaderamente es algo novedoso y que está saliendo, bueno, por lo pronto están todos bastante contentos con todo lo que está pasando. Así que muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar acá del otro lado escuchando. Yo creo que tengo bastante tiempo acá, igual Jackie, por favor, de cuando me falten más o menos 10, 8 minutos, avísame, así por las dudas así se toman todos los temas importantes, pero no sé, me gustaría muchísimo también que intercambiar, porque como dijo Jacqueline, yo no voy a hablar de una disfunción sexual, no voy a hablar para nada de lo que es la medicina sexual, sino que voy a hablar de una etapa fisiológica que atravesamos las personas, porque no solamente la atravesamos las mujeres, sino que también la atraviesan nuestras parejas, ya sean mujeres o sean hombres, nuestras parejas, en el acompañamiento de esta etapa, y la sexualidad tiene muchísimos cambios en la etapa en la que vamos a hablar. El embarazo es una transición que se extiende desde un estado fisiológico a otro estado fisiológico, que si es un primer hijo se va a extender desde una familia desde una pareja hacia una familia, que nos va a convertir de ser una mujer, un hombre con una relación personal con el mundo, a ser una madre o un padre, porque cuando tenemos un hijo pasamos a ser, en vez de Silvina Valente, yo soy la mamá de Joaco. Entonces pasamos a tener otra identidad con la cual nosotros vamos a enfrentar este mundo exterior. Y la sexualidad debería acompañar todas estas modificaciones, desde la panza que crece, las hormonas que cambian, la familia que aumenta y el exterior que nosotros tenemos como diferente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son estos cambios que se producen en el embarazo o con la llegada de un hijo? Obviamente que vamos a tener cambios a nivel psicológico, a nivel biológico, ¿no es cierto? A nivel psicológico, a nivel biológico son cambios muy evidentes, donde, como yo digo, eran los cambios que uno empieza a ver que el cuerpo se va modificando y que el cuerpo tiene algunas señales que a veces nos gustan, a veces nos disgustan, a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal. Obviamente que vamos a tener que tener un cambio psicológico porque no es lo mismo enfrentar la vida embarazada que enfrentarla fuera del embarazo. Nos van cambiando un montón de cuestiones. Como decíamos, el otro día estábamos en una charla de infertilidad y decíamos que las personas que tienen dificultades para ser papás o mamás, se les plantea durante todo ese tiempo de la búsqueda si quieren o no quieren ser padres o madres, pero cuando el embarazo está ahí ya no hay tiempo para planteos, ¿no es cierto? Ya directamente vamos a ser papás o mamás. Y automáticamente empezamos a ver el mundo con un cristal diferente, como yo decía con la interocepción en los chicos, sino que acá lo empezamos a ver diferente. Nos llaman por teléfono, ¿no es cierto? Y los vínculos van cambiando y nuestro marido o nuestra pareja nos llama por teléfono y nos dice, che, ¿cómo está el bebé? Ya no nos preguntan más por nosotras, ¿no es cierto? Y eso también impacta. Nuestro entorno cultural cambia y nuestra percepción del mundo cambia. Yo siempre relato una experiencia que tuve cuando estaba embarazada de Joaquín. Yo tuve un solo hijo y estaba embarazada de Joaquín
y fui a ver una paciente que había tenido, bueno, que yo soy obstetra, entonces había hecho el parto, y eran las 11 de la noche en un sanatorio que está en el barrio de Once, acá en Buenos Aires. El barrio de Once es un barrio que de noche es un barrio peligroso, y yo subía por el ascensor trasero de la clínica, y entró en este ascensor que estaba todo oscura porque era de noche, un hombre conmigo. Yo en una situación normal, inclusive a esta edad me asusto, cuando estaba embarazada estaba absolutamente neutra, no me interesó. El hombre no paró de tocarme la panza en todo el embarazo, en todo el ascensor, y me decía: qué linda panza, ¿qué es, varón o mujer? Yo lo dejaba tocarme la panza y hablaba de que iba a esperar, que estaba esperando un varón, yo no lo conocía a este señor, pero cambia todo, porque es como que hasta cambian los límites de seguridad de nuestros cuerpos, las formas de vincularnos con el mundo, las formas de vincularnos con las distintas personas. Esperen que no sé por qué, pero se me fue a mí la imagen de mi presentación. Qué lindo, cómo se me va toda la imagen acá. No sé qué toco, que se me salen las imágenes de mi presentación. Bueno, entonces la sexualidad también cambia y acompaña todo esto. Porque en realidad nosotros tenemos que un hijo convierte a todo esto en una cuestión diferente. Nuestras etapas de sexualidad vamos a tener que son el embarazo, que vamos a intentar hablar, y el porperio, que es la otra etapa de las cuales vamos a intentar hablar, que es absolutamente diferente y no es tan idílica y tan hermosa como es la etapa del embarazo. Vamos a tratar de abordar algunos temas que son en el embarazo, que son muy importantes. La sexualidad en el embarazo está teñida de situaciones vinculares, como ser temores. No solamente el temor a la maternidad, sino también el temor al qué profesional vamos a elegir para seguirnos el embarazo, a cómo voy a cuidar a esa persona por nacer, a derribar esos mitos de que probablemente estoy fea y que mi imagen corporal cambió y que no es la misma, y derribar o superar algunas vergüenzas que siento acerca de mi cuerpo o acerca de mi sexualidad, o poder cambiar algunos mitos como: si yo soy la Madonna y llevo un bebé adentro, ¿cómo me va a querer mi pareja? Y cómo mi pareja me va a ver sexuada. Y cambiar también, y también abordar los temas del cambio de las conductas de las parejas. Los cambios en el embarazo, el cuerpo tiene bastantes cambios. Uno de los cambios pueden ser los cambios en los genitales se modifican, también se modifica nuestro cuerpo en general y nuestras hormonas. Los cambios genitales en general lo que traen es una vasodilatación y una congestión que empieza por un refuerzo de la irrigación del útero por las arterias gonadales. Nosotros tenemos que un útero que va a crecer muchísimo de tamaño necesita mayor irrigación, y esa irrigación no es tan independiente de la región genital externa. Y entonces vamos a tener una vasocongestión del sistema vulvar, con un aumento también de la secreción vaginal, con una disminución de nuestro pH, un cuello que va a estar más suave y más elástico, y este útero que va a aumentar de tamaño y que se va a hipertrofiar al igual que nuestro tejido vulvar. Esto que parece que va en sincronía absoluta con lo que serían los cambios en la respuesta sexual genital, también va en disincronía absoluta, porque a medida que va aumentando el embarazo, también el aumentar la vascularización y el aumentar la irrigación nos trae también posibilidad de tener varices pelvianas y varices vulvares a consecuencia de todo esto, que también nos hace un síndrome y nos puede llegar a dejar un síndrome de congestión pelviana. Entonces parece como que está todo más irrigado y que va a ser todo más propicio para una relación sexual, pero a medida que va aumentando el embarazo, lo que vamos a ir teniendo es probablemente mayor dolor por esta congestión vascular que se produce en la pelvis. ¿No es cierto? Y lo que nosotros vamos a tener es también cambios a nivel general, y esos cambios a nivel general
puede ser en un primer trimestre unos cambios como náuseas, vómitos, fatiga, asco. Asco, nosotros sabemos que el asco está ligado con el deseo, pero no con una interpretación positiva o erotofílica del deseo, sino más bien con actitudes negativas acerca del deseo. Y la mujer embarazada tiene un aumento en la percepción de los olores, no solamente de los olores de la comida y de los olores del cigarrillo, sino también puede tener un aumento de la percepción de los olores corporales, y esto está ligado a un cambio de percepción de las feromonas a nivel del órgano vomeronasal. Entonces lo que nosotros podemos tener es, como le tenemos asco al cigarrillo o a la carne o a ciertos tipos de comidas, también podemos empezar a sentirle asco al sexo y a nuestra pareja también. Podemos tener también mucho sueño y lo único que tenemos es ganas de dormir, y dolor de cabeza, y tensión mamaria, y podemos tener hemorragias, con esa hemorragia donde muchos de los obstetras nos dicen, ojo, no tengas relaciones sexuales porque podés perder al bebé, o cuando vamos a la guardia lo primero que nos van a decir es, ¿tuviste relaciones sexuales? Porque el sangrado puede ser por eso. Entonces, todo se va construyendo como con una distorsión, y que a la mujer y al hombre que están transitando por esta etapa se les van confundiendo algunas cuestiones. Obviamente que las hormonas también son fundamentales, porque lo que la mujer tiene es que cambia la cuestión hormonal, porque ahora el comando no lo tiene el ovario normalmente, sino que lo va a tener la placenta. En un principio por ahí el ovario, pero a la semana 16 empieza a aumentar la placenta y empezamos a tener distintas hormonas que van a empezar a crecer y a tener unos niveles en sangre muchísimo mayores que los niveles en sangre fuera del embarazo. Entonces vamos a tener que la testosterona materna se encuentra aumentada, y más en la gestación de un varón. Y esto puede verse también relacionado a las cuestiones de interés y deseo y motivación sexual durante el embarazo, como también empieza a aumentar la oxitocina, la melanocortina y las orexinas, que son hormonas muy importantes en las conductas sexuales y van a estar también aumentadas en el embarazo. Entonces son hormonas que están regulando son como neurotransmisores prosexuales y funcionarían en mejorar el deseo sexual en estas mujeres embarazadas. O sea que la biología, a pesar de que nosotros somos uno de los pocos animales que tenemos sexo durante el embarazo, nuestra biología está en sincronía con nuestras conductas, como es generalmente siempre, ¿no es cierto? Como lo que estoy hablando desde esta mañana, que es muy importante que todo esto es una integración en sí misma. Y los efectos, también tenemos aumentados los efectos de los estrógenos, y también tenemos aumentadas la progesterona y otras tantas hormonas que sí van a estar como actuando en forma negativa o como una regulación negativa de las conductas sexuales, porque todo lo que sube también tiene que ser contrarrestado para poder tener un equilibrio en nuestro patrón de conducta. Muchos trabajos hay que quieren analizar el patrón de conducta o de interés sexual durante el embarazo. El primero lo realizó Master y Johnson, pero lo cierto es que desde Master y Johnson hasta el metaanálisis que hizo von Sydow, que la verdad es que fue, que para mí, yo sigo leyendo trabajos de embarazo y sexualidad, y puerperio y sexualidad, y ninguno puede contradecir o aportar demasiadas cosas nuevas al metaanálisis que hizo von Sydow. No se puede generalizar en una sola conducta sexual en el embarazo, y hay una variabilidad de conductas que van a depender no solamente de todas estas cuestiones biológicas, sino de la historia y el contexto en el cual está la persona en el momento de transitar su embarazo. A cada pareja, no es lo mismo transitar el embarazo con una pareja presente y que estén los dos lo más bien, con una pareja ausente. ¿Cuántas personas se separan durante el embarazo? ¿Cuántas personas hoy están perdiendo sus parejas en el embarazo por el COVID? Yo ya tengo esta semana, sin ir más lejos, una de mis pacientes me llama que perdió a su marido
por el COVID y está embarazada de 23 semanas, o sea que tiene que transitar toda la espera de su primer hijo. Y esta sexualidad, ¿cómo se va a ver afectada? Porque la sexualidad de cada persona que está embarazada no se limita solamente a un estado de la pareja, aunque nosotros querramos pensar la sexualidad como pareja, porque la embarazada también tiene su sexualidad propia. La realidad y la realidad anterior a esa concepción y la calidad de los vínculos de pareja. Ciertamente, el patrón de Master y Johnson que describe es este patrón segundo, donde decía que en el primer trimestre, si las personas mantenían más o menos el interés que tenían antes del embarazo, después en el segundo trimestre aumentaba el interés por la sexualidad y hacia el tercer trimestre bajaba. Lo cierto es que solamente este incremento que fue aumentando lo encontré en 1 o 2 trabajos de dudosa metodología científica, pero en general los trabajos y los últimos con más precisión nos hablan de que hacia el tercer trimestre el interés sexual va disminuyendo. No solamente va disminuyendo por las causas orgánicas que yo les puse, sino por la preocupación de que lo que va a ser la crianza y la modificación de la vida posterior al nacimiento. Y porque la panza muchas veces también incomoda y porque no sabemos cómo está. Y si vamos también transitando en esto de que la panza incomoda, ¿incomoda para qué? Muchas veces incomoda para las posturas sexuales, porque en realidad la concepción de la gente es que una relación sexual o un encuentro sexual es un coito. Es un coito donde está pene y vagina, o un coito ya sea pene-vagina o pene-ano o lo que fuese, en el cual la penetración es una parte fundamental de la relación sexual. Y lo que nosotros vemos es que cuanto más flexibilizamos la sexualidad, cuanto más desgenitalizamos la sexualidad y más en el embarazo, podemos tener experiencias de intimidad, de acercamiento, muy lindas y muy productivas y fundamentalmente muy deseadas y que la pareja necesita ese momento y le gusta tener interés en eso. Y probablemente no tengan nada que ver con el coito. Esto es un tema que para mí es muy importante, porque si bien como en estos trabajos que son unos trabajos últimos, que nos dice que la función sexual se vio comprometida y la actividad sexual fue disminuyendo a medida que avanzaba el embarazo, cambió la excitación, cambió la lubricación y el orgasmo, fueron muy notables estos cambios hacia el tercer trimestre. Y la relación de pareja muchas veces fue insatisfactoria, ¿no es cierto?, hacia el final del embarazo. Y con esto, lo que yo también quiero hacer una salvedad o una viñeta, que muchas veces hacia el final del embarazo, donde se ve que hay cambios no solamente dentro de lo que es la respuesta sexual, sino que también sobre el deseo y sobre la percepción, muchas veces los hombres ven a las mujeres como si fuesen santas e intocables. Y las mujeres, por más que quieran tener sexo en estas etapas, los hombres no se animan a tener sexo con ellas. Entonces es un momento donde si bien baja o cae el interés en la pareja por tener relaciones entre ellos, es un momento de muchísima vulnerabilidad, de infidelidad. Y esto es un momento donde muchas parejas, en el momento donde están con la progesterona, que yo digo que es la hormona de que nada nos interesa a las mujeres, podemos aceptar ese momento y aceptar nuestra pareja y que no nos llame la atención haber descubierto a nuestra pareja con otra persona. Pero después de esto, cuando se da el puerperio, muchas veces esas situaciones se convierten como en una catástrofe, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a ver es que en cuanto a la actividad sexual en el embarazo, hay varios estudios, ¿no es cierto?, como fui diciendo, que se realizaron en esta etapa y que hay una tendencia hoy en día de las investigaciones a explicar que esto no es solamente social, sino que también es neurobiológico y que es
psicológico. Entonces tenemos un montón de estudios, como yo dije, que nos hablan, se los dejo todos acá, de las distintas formas de vivir la sexualidad y de evaluar la función sexual durante el embarazo. Si bien son muy interesantes leerlos, todos dicen más o menos lo mismo. Lo que sí nosotros sabemos es que en el embarazo la mayoría de las personas tienen muchísimo miedo de tener relaciones sexuales porque tienen miedo de dañar al bebé. Yo tenía una paciente que me había venido a consultar y me dijo, ¿le podés explicar que no tiene una lanza, que tiene nada más que un pene, que podemos tener relaciones? Y bueno, y de vuelta yo cuando ella me dijo, le dije, mira, es lícito que podamos tener un pene en vez de una lanza y yo se lo tenga que explicar, pero también es lícito saber que tenemos otras partes del cuerpo que estimular y con otras partes del cuerpo que podemos estimular los genitales. O sea que esto de descentralizar esta sexualidad a mí me parece muy importante, porque es cierto que los cambios físicos pueden provocar malestar, torpeza, coitos dolorosos y percepción de estar poco atractivos, pero que en realidad, si podemos enseñar o conversar con nuestras pacientes que la satisfacción sexual y las relaciones sexuales van mucho más allá de los genitales, sería un buen mensaje para tener con estas pacientes. ¿Qué pasa con el deseo? Vamos a ir un poco a lo que a nosotros nos estaría interesando. El deseo sexual para muchos autores se ve disminuido hacia el tercer trimestre, por las causas que nosotros fuimos enumerando y por el último estudio que se hizo en el 2019, que fue el PASSION. Nos habla que también le disminuye el deseo al hombre de la pareja, no es solamente a la mujer. Lo cierto es que si bien el deseo muchas veces se encuentra conservado en la pareja en el primero y en el segundo trimestre, hacia el tercer trimestre se encuentra disminuido el deseo de coito vaginal. Pero si, como yo ya les dije, se aprenden estas prácticas por fuera de la pareja, tenemos que mantienen el deseo sexual en un 53% de las parejas que practican naturalmente sexo sin involucrar el coito vaginal. El 32% de estas parejas vamos a tener que no lo practica y quiere solamente tener relaciones falocéntricas, y entonces vamos a tener que tienen una disminución del deseo y de la excitación durante el encuentro sexual o directamente no tienen encuentros sexuales. Lo que nosotros vamos a ver es que este deseo que tiene una baja hacia el tercer trimestre se va a recuperar generalmente en el varón y en la mujer en los 3-4 meses del posparto. Aunque los últimos estudios lo que refieren es que a partir de los 12 meses del posparto ya todo el mundo tendría que estar con un deseo sexual conservado. Pero también vemos heterogeneidad en todas estas pacientes. Acá, en este estudio, lo que nosotros vimos es que el deseo sexual se encuentra disminuido hacia el tercer trimestre y les vamos teniendo en cuenta eso. En cuanto al orgasmo, bueno, lo que nosotros vimos es que los estudios a veces no preguntaban si la mujer tenía orgasmo anteriormente o del embarazo. Entonces tampoco podemos evaluar si en el embarazo disminuyó el orgasmo. Pero se vio que algunos estudios sí lo pudieron interrogar y vieron que casi un 30% de las mujeres que estaban embarazadas nunca habían experimentado un orgasmo, ni en forma primaria ni en forma secundaria, y que tampoco ni solas ni con la pareja. En el embarazo vimos que en el primer trimestre el 59% de las mujeres, este estudio nos dice que tuvieron orgasmo, el 84% en el segundo trimestre y el 47% en el tercero. Esto se puede ligar con los estudios que fuimos presentando anteriormente. Y lo que nosotros vemos de un dato que es un dato como de color, que las mujeres cuando están después del parto y en la lactancia, cuando empiezan a retomar sus relaciones sexuales, muchas de ellas en su primera relación, a pesar de haber tenido orgasmo durante el embarazo y previo a él, no tienen orgasmo en la primera relación sexual, porque ya que están muy atentas a otras cuestiones.
Entonces, lo que podemos ver es que en los estudios del orgasmo se ve muy claramente que más de la mitad de las mujeres prefieren tener contactos sexuales no genitales y con esos contactos sexuales no genitales son capaces de alcanzar un orgasmo durante estos contactos. El 32% quisieron tener una estimulación clitoridiana. El 30% lo logran con estímulos mamarios, un 15 a 30% con estímulo vaginal y un 16% que le practicaron sexo oral y un 11% también que le practicaron que le practiquen sexo oral haciendo sexo oral a otros y un 3% con sexo anal. O sea que la verdad es que no se modifica mucho las variabilidades de tener un orgasmo fuera también del embarazo. Lo importante es poder interpretar y conversar con nuestras pacientes o con las personas que están transitando un embarazo acerca de la sexualidad, tenerlas presentes, porque muchas veces los obstetras no se hacen un lugar para poder hablar con ellas acerca de esto. El dolor. Y el dolor a veces hay que saber interpretarlo, porque como yo les dije al principio, las modificaciones biológicas, si bien parecen como que son prosexuales, hacia el final del embarazo son tan grandes las congestiones vasculares que pueden generar dolor. El saber esto hace prevenir situaciones como de dolor patológico o que queden con dolor también posterior al embarazo. Muchas de las mujeres, como se vio en el Passion, habían desarrollado un vaginismo hacia el tercer trimestre por una incomodidad, porque no pueden tener relaciones sexuales y porque les molesta un montón de cuestiones, no solamente lo genital, sino también la panza. Y muchas de las mujeres hacen como que quieren hacer situaciones o posturas rarísimas, como ponerme en cuatro patas, hacer parada o hacer otras cuestiones, y tolerar el dolor porque su pareja quiere tener una relación con ellas. Pero lo bueno sería poder desgenitalizarlas. Lo mismo que también el dolor es otra cuestión muy importante cuando estamos frente a lo que vendría a ser el puerperio, porque todo lo que nosotros tenemos de irrigación durante el embarazo no lo tenemos durante el puerperio, que hay una disminución de nuestras hormonas y hay una atrofia vaginal en la cual nosotros tenemos un síndrome genitourinario con un disconfort no solamente en nuestra vagina, sino también en nuestro aparato urinario. Y también puede llegar, si tuvieron un parto, a tener una episiotomía. Y esa episiotomía puede generar un dolor también posteriormente en las relaciones. Entonces, hacia el tercer trimestre y hacia el puerperio, tenemos que informar acerca de las posibilidades de que puede llegar a aparecer un dolor para prevenirlo. Y aparte de todo esto, poder estar atentos a poder dar consejos tan prácticos como, mira, si cuando vos retomes tus relaciones sexuales usa lubricante. La gestación en general viene otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuándo yo tengo indicado suspender las relaciones sexuales durante el embarazo? Y nosotros podríamos decir que el embarazo en el embarazo no tenemos contraindicación de nada de sexualidad, porque muchas veces de vuelta, voy a volver sobre este concepto, la recomendación es, te voy a prohibir el coito vaginal, pero no quiere decir que tengas prohibidas las relaciones sexuales. Vamos a ver lo que recomiendan los obstetras frente a distintas situaciones. Por ejemplo, nos dicen que el semen tiene prostaglandinas, entonces que el semen puede inducir el parto y puede dar contracciones. Entonces eviten las relaciones sexuales durante todo el embarazo porque pueden desencadenar un trabajo de parto. Esto es un mito. Yo tendría que haber puesto una X en esto así, como hacen las personas los Instagramers, ¿no es cierto? Porque en realidad hay una revisión hecha de Cochrane sobre esto que sostiene que no hay evidencia de que los valores de prostaglandinas que contienen en el semen puedan desencadenar o inducir contracciones que induzcan el trabajo de parto. En una amenaza de parto pretérmino, de vuelta, suspendan las relaciones sexuales por lo mismo, pero tampoco viene con la recomendación de poder tener encuentros sexuales que son altamente satisfactorios y que podríamos reemplazar esto
y podríamos ampliar nuestra mente para mí son relaciones sexuales exactamente igual que las coitales, ¿no es cierto? O mejores. Cuando un cuello del útero mide menos de 2,5 centímetros, recomiendan no tener coito ni vaginal ni anal por un traumatismo peniano. Verdaderamente, una cosa es no recomendar el coito, pero no recomendamos las relaciones sexuales. Frente a un cerclaje, no recomendamos el coito, pero no recomendamos las relaciones sexuales. El factor inflamatorio del semen puede dar mayores infecciones. ¿No se puede tener un coito con preservativo? Vamos a decir, hay un montón de recomendaciones que nosotros como sexólogos tenemos que apuntar y que los obstetras hoy tendrían que empezar a cambiar estas recomendaciones a las embarazadas, porque fundamentalmente podrían hacer esta etapa del embarazo una etapa de encuentro en la pareja para prepararse para poder esperar a este hijo que tanto desearon o que tanto están esperando durante estos 9 meses. Entonces, no hay evidencia obstétrica que respalde la prohibición de las relaciones sexuales. Y lo que sí hay unos trabajos y hay evidencia, y yo las invito a evocar, si alguna se acuerda, de sus embarazos, como los sueños eróticos y los orgasmos en el momento del sueño REM aumentaron muchísimo. ¿Y cuántas mujeres se han despertado o nos cuentan en el consultorio que se despiertan teniendo un orgasmo durante el sueño? Entonces, lo que yo digo es, si en el embarazo aumentan los orgasmos en el sueño REM y aumenta la frecuencia de estos orgasmos en el sueño REM, ¿por qué tenerlos en forma inconsciente y no poderlos tener y disfrutar en forma consciente en encuentros con la pareja? Lo que es muy importante en sexualidad y en embarazo es que escuchemos, que creamos un espacio como médicos o como sexólogos y en el asesoramiento adecuado de estas mujeres. Ahora bien, sí. Silvina, penso que tenías más, sí, começasse às 3 de la tarde, agora são 3:35. Ah, bueno. Uy, 3:35. Bueno, Sí, sí. bárbaro. Bueno, y entonces yo para finalizar, lo que voy a decir es que nosotros esto nos da placer, pero esto nos da ternura, ¿no es cierto? Y la ternura, nosotros tendríamos algunos interrogantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores que determinan la ternura? ¿Cuánto tiempo volverá una mujer a sentir deseo después del porperio? Y si bien el embarazo era todo una fiesta, el porperio viene a ser el desierto de la sexualidad y un poco de la vida, donde las mujeres se abocan a la crianza y bajan las hormonas y nos bajan las posibilidades y nos vemos feas. Y lo que nosotros vemos es que vamos a estar muy abocadas a todo esto. Las mujeres van a tener una episiotomía, pueden sentir dolor, van a estar convalecientes de una cesárea y el hombre va a estar, pero lo que va a traer el puerperio fundamentalmente es muchísima intimidad con la pareja en esta crianza, donde aumenta mucho la oxitocina en las dos personas y donde vamos a tener que probablemente tengamos muchas ganas de estar ligados íntimamente con nuestra pareja. Si el coito se produce antes de los 15 días post-aborto, es necesario usar un preservativo. Estas son consultas. El coito puede resultar molesto antes de que cicatrice la episiotomía y la relación sexual no es sinónimo de coito, vamos a decir, sino que es sinónimo de encuentro. Explorar posiciones donde la mujer tenga el control del coito y no dejárselo al varón para que no tenga tanto miedo a tener el valor, pero fundamentalmente que se puede gozar sin penetración y que las relaciones sexuales no se realizan únicamente y exclusivamente por la noche y que
hay algo que no puede faltar en la cartera, o vamos a decir en el bolso de la embarazada, ¿viste? Del puerperio, que es el lubricante vaginal. Aparte de las mamaderas y los biberones y todas esas cosas, no puede faltar el lubricante vaginal, porque en realidad la lubricación disminuye muchísimo y eso es lo que puede causar un dolor. La sexualidad en el embarazo es fundamental, vivir y fomentar las vivencias eróticas durante la gestación, de poder acercar a la pareja y ver que no hay que generalizar que ninguna pareja puede tener relaciones sexuales en el embarazo, sino promoverlas, orientarlas, conversar y crear un espacio para que ellos hablen. No hay contraindicaciones por ninguna causa obstétrica que puedan alterar cualquier momento ni cualquier encuentro sexual, ni un orgasmo, ni una experiencia orgásmica durante el embarazo. Vamos a tener que en el puerperio y la lactancia, si bien son etapas complicadas, hay que tratar de crear el espacio y el tiempo para que esta pareja pueda ir construyendo su familia, pero fundamentalmente recordar que una familia se construye a partir del amor y la atracción y las vivencias positivas que tienen una pareja. Y que no hay que tener rígidos los guiones sexuales que solamente se tiene sexo a la noche y en la cama, sino que se puede tener sexo en otros horarios y se puede pedir que nos cuiden el bebé durante el día y poder ir a tener sexo a otros lugares, o poder llevar el bebé con alguien o con los abuelos y después tener un lugar, espacio para nosotros solos, o poder ver cuál es el momento que duerme en más tiempo, que muchas veces es a la mañana o a la tarde temprano, y poder aprovechar las oportunidades que nos va dando la vida y el encuadre de todo esto que nos va a ir cambiando, porque lo cierto es que la sexualidad tiene que acompañar nuestra vida y no obstaculizar la vida, ni que nuestra vida obstaculice nuestra sexualidad. Y los quería invitar a las jornadas que se van a realizar el 13 de noviembre en Buenos Aires, pero en forma virtual, en nuestra sociedad, que es la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. No sé, me apuré un poquito al final, pero me parece que no son las 3 de la tarde, pero bueno, no sé si No, Silvina, empezaste 2 de la tarde. Mas pensé que eran las 3 y charla, media y entonces me apuré un poquito. mas é que tinha, irá cerrar 13h30, mas é que tinha Stuart para falar. Então, bueno. é 25, 30 minutos para cada um e as perguntas. Então, vamos começar por las perguntas, porque começasse 2 da tarde, é que temos que dar essa sala para la conferencia. Perdón, pensé que tenía un poquito más de tiempo, perdón. No, cada uno tiene 25 o 30 minutos más 10 minutos para las preguntas. Entonces, claro, es mucha cosa, gestación y puerperio. Na verdade, poderíamos hacer un curso sobre cada uno de los tópicos. Mas, Silvina, usted hablaste sobre muchas cosas interesantes y hablaste mucho bien. Entonces, estou muito feliz porque há muitos elogios acá, as pessoas estão muito contentas com sua explicação. Uma pessoa pediu a solicitação de você falar sobre movimentos fetais e a dolor que causam durante, eu penso, não disse terceiro trimestre, mas acho que é sobre el tercer trimestre que ella le gusta que usted comente. En realidad, los movimientos fetales muchas veces pueden asustar a las personas. Y lo que pasa es que uno de los mitos es que el bebé nos está viendo tener relaciones sexuales o tener coito. Y verdaderamente, obviamente que el bebé se mueve en nuestro interior y se mueve cuando tenemos relaciones sexuales y cuando no tenemos relaciones sexuales. Y los movimientos del bebé muchas veces se sienten a nivel de la vagina y se sienten también fuera de las relaciones sexuales,
Ciertamente no es ni un impedimento ni un factor que esté estudiado como un aumento de dolor o que potencie el dolor durante el coito, ni tampoco durante las relaciones no coitales en el embarazo. Yo creo que muchas veces, inclusive en la percepción de la excitación, uno tiene también selección parcial o fragmentada de la conciencia, y cuando uno está excitado, muchas veces no percibe los movimientos fetales. Entonces, fundamentalmente, habría que estar en el presente, en el aquí y ahora, y disfrutar de la excitación, sabiendo que no le pasa nada al bebé. Silvina, hay uma outra pergunta acá sobre... eu penso que essa pessoa deve ser médica pelo tipo de pergunta que hace. Ela disse que ela pergunta se você recomenda solo coito com condom em embaraço, porque ela está muito preocupada acá com o nível de prostaglandina que há em sêmen. Então, penso que isso é bueno para vocês aclarar para todos sobre parto prematuro. Ela pensa que há uma correlação entre o nível encontrado de prostaglandina no sêmen e o desenrolar de trabajo de parto prematuro si hay coito sin condón. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos es que si alguien está preocupado por eso, puede tener un coito con condón, pero verdaderamente hay un estudio enorme de Cochrane que no vio evidencia de que el semen, por más que tenga una concentración de prostaglandinas, haya desencadenado un trabajo de parto en ninguna edad gestacional. Eso no está absolutamente comprobado, no pudimos comprobarlo. Entonces, verdaderamente no hay ningún riesgo de que el semen pueda provocar contracciones. Hay otros estudios también que son más pequeños que habla de que las contracciones que se producen por el orgasmo, porque en realidad nosotros sabemos que el orgasmo produce una contracción uterina y que hay contracciones pequeñas de todo el aparato genital, son contragradiente y no son progradiente. Entonces no son desde el fondo hacia el cuello, sino que son desde el cuello hacia el fondo. Entonces tampoco correría un riesgo por experimentar un orgasmo durante el embarazo, porque muchas personas piensan que el orgasmo puede también desencadenar contracciones. Y tampoco hay que asustarse porque el útero quede duro después de la relación sexual, y no es por las prostaglandinas del semen, sino que es por estas contracciones que quedan posorgasmo, que no van a desencadenar un trabajo de parto. Sí, y yo tengo la información que precisaría muchos y muchos ejaculados, porque a de prostaglandina que hay en semen es poquísima. Es mínima. Entonces, precisaríamos tener uma maratona sexual durante o dia, sem condão, o que normalmente não ocorre em la gravidez, em la gestação. Silvina, em sua experiência, você percebe que, porque hablas de sexualidade com as mulheres que estão embarazadas. Então, você percebe que elas quedam mais tranquilas depois que você explica que a gestação normal não teria inconvenientes para ter relação sexual? Sí, la verdad que el hablar con las pacientes es muy importante, generar un espacio. Y generar un espacio desde la obstetra o desde la obstétrica, de los que somos especialistas en el embarazo, tranquiliza muchísimo. Porque las personas que vienen a consultarnos por un embarazo piensan que con nosotros tienen que hablar y contarnos de cómo se sienten, de las patologías, de los estudios, de cómo va el embarazo, de cómo está el bebé, de cómo están ellas. Pero nosotros tenemos que sacar este tema porque les preocupa. Y hay muchas parejas en las cuales dejan de tener relaciones durante todo el embarazo. Hay muchas parejas de las cuales piensan que o
o están teniendo relaciones sexuales pero no se conectan porque tienen mucho miedo. Yo tuve una pareja que ella quería tener relaciones durante todo el embarazo y él no hubo manera de tenerlas, ¿no es cierto? Lo traigo como ejemplo. Y yo hablaba con ella y le decía, pero él no venía a la consulta. Yo después de esa pareja dije, hay que hablar de sexualidad y hay que incluir al varón en la consulta también, porque ¿saben lo que hizo? Cuando rompió bolsa, porque estaba iniciando su trabajo de parto, ella había leído, ya los chicos deben ser adolescentes, que el semen daba contracciones. Entonces le dije, ¿vos querés que yo tenga un parto en una cesárea? Ahora sí, necesito de tu semen. O sea que también las mujeres manipulan con esto del semen y tuvieron relaciones sexuales coitales con bolsa rota en pleno trabajo de parto. La verdad es que no les pasó nada, no es algo que se recomiende, pero verdaderamente un asesoramiento en sexualidad, aunque sea en el curso de psicoprofilaxis obstétrica o en alguna charla, las mujeres deberían tener y acercarse, porque eso tranquiliza y tranquiliza mucho a ellas y a sus parejas. E você acha que durante a lactação diminui o desejo por la prolactina? Acá hay una pregunta. Bueno, el deseo por la prolactina puede desaparecer en el primer mes, porque después del primer mes y más hacia el tercer mes de lactancia, la prolactina tiene valores normales y la lactancia se mantiene por factores neuroendocrinos y no por aumento de la prolactina. El deseo no disminuye solamente por el aumento de la prolactina. El principio, sí, porque nosotros tenemos que estar con conciencia o vamos a decir, con la orientación de nuestra focalización dedicada a nuestro bebé y no podemos distraernos. Pero después, posteriormente, de los 3 meses, lo mantienen factores neuroendocrinos. La lactancia hoy por hoy se ve que se mantiene a veces hasta 2 o 3 años, porque hay muchas mamás que lo mantienen. Y eso no tendría por qué disminuir el deseo. Sí, en realidad, todo el contexto y hay otros factores, tanto psicológicos, sociales, de vivencias y diádicos, que van a contribuir. El deseo se recupera con evidencia después de entre los 7 meses y los 12 meses del posparto. Querida, é que passamos já 2 minutos do prazo. Muitas graças. Há muitos elogios acá. Uma chica pergunta sobre orgasmos durante o período do parto, né? Todos sabemos que pode ocorrer. Y en la lactancia también. Sí, sí. Entonces, las otras preguntas tienen que preguntar individualmente a Silvina Valente, porque te necesito llamar Stuart Que lo escriban. para hablar sobre pareja com hijos pequenos. Então, o nosso curso é muito extenso, vai hasta as 6 da tarde e depois inicia uma conferência que tinha tradução, então tinha que ser nessa sala. E dou muitas graças pela charla de Silvina, que foi muito esclarecedora, mas ela abordou 2 tópicos, então é imenso isso. Bem-vindo, Stuart.